El día de hoy, tal cual como dijo Juan Carlos, vamos a ver algunas herramientas de continuación del negocio, de continuación de desastres, de ataques imprevistos. Todo esto a lo que nosotros pues no estamos, no tenemos como que un control directamente. ¿Por qué? Porque pues puede ser un ataque directo a nuestra organización, a un equipo que es de producción, que en donde tenemos una base de datos. Y bajar este servidor podría ser, pues, simplemente, lo que a nosotros nos va a afectar para trabajar. Vamos a dejar de tener transacciones, no vamos a tener la información. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Ante un ataque que no está previsto, pues, tener una protección. Estas protecciones que vamos a revisar, listo, son Azure Backup y Site Recovery, herramientas de continuación del negocio dentro de la nube de Microsoft, que es Azure. Y justamente con esto iniciamos. Vamos a empezar un poco básicos, pero esto es para que a todos nos quede muy claro. ¿Qué es Microsoft Azure? Bueno, pues es la plataforma de informática en la nube de Microsoft que tiene una colección de servicios integrados, entre ellas de análisis, proceso, base de datos, móviles, redes, almacenamiento y web. Y bueno, todo esto para moverse con mayor rapidez y llegar más lejos y ahorrar dinero, que es una parte muy importante. La nube de confianza. El 90% de las empresas incluidas en la lista de Fortune 500 confían su negocio a Microsoft Cloud. Tenemos más de 54 regiones globales en Azure. Esto es más que cualquier otro proveedor de servicios en la nube y de igual manera más de 70 ofertas de cumplimiento normativo, que es la mejor cartera del sector. Y ya habiendo comentado esto, vamos a iniciar directamente con la primera parte que es backup. ¿Qué es backup? Bueno, backup es el servicio de soluciones de copias de seguridad que, bueno, nos proporciona soluciones sencillas, seguras, rentables, tanto para realizar copias de datos en la nube de Microsoft Azure, como para recuperarlos con un solo clic. Y tiene la capacidad de escalar de acuerdo a las necesidades de almacenamiento de las copias de seguridad. ¿Por qué nosotros deberíamos adoptar Azure Backup? Bueno, entre las principales ventajas, reduce el tiempo de restauración de los datos y los desafíos de confiabilidad y, bueno, es totalmente compatible con las máquinas virtuales que se ejecutan en Azure o incluso si nosotros tenemos servidores on-premise, también son compatibles para poder utilizar Azure Backup. Entre las principales ventajas, tenemos que se eliminan los costos innecesarios, habilita copias de seguridad al instante y evita la pérdida de datos por ransomware. Como lo habíamos platicado, no estamos exentos a un ataque, no estamos exentos incluso a un error humano. Perder la información, no solamente perder el servidor o el acceso, sino perder a veces una carpeta es muy crítico para nuestro negocio. Y todo esto pues lo sabemos perfectamente. Los retos a los que se enfrentan las empresas en cuanto a respaldos. Lo primero es limitar los tiempos en que los sistemas productivos están abajo. Dependiendo de la criticidad que tenga este servicio, pues si tenemos una base de datos abajo, como les había comentado, puede detener el negocio completamente. Administrar la complejidad, ambientes heterogéneos y multiplataforma. Aquí pues nosotros podemos tanto administrar las copias de seguridad que tenemos en sitio, en la nube y bueno, no dejar que estos servicios estén abajo, sino siempre tener alguna opción para poder levantarlos nuevamente y continuar trabajando. Requerimientos de cumplimiento y normatividad es el tiempo de retención de datos históricos. Cuando nosotros tenemos copias de seguridad, nosotros podemos seleccionar ya sean las copias diarias, copias semanales, mensuales, anuales, cuánto tiempo queremos almacenarlo, cuánto tiempo para nosotros es viable tener almacenado esta información. En un momento lo vamos a ver con mayor detalle. La reducción de costos. ¿Por qué reducción de costos? Como sabemos en Azure, pues se paga por lo que se usa. Todo es un esquema pay as you go y realmente solamente vamos a pagar por lo que necesitamos, nada más. Y bueno, la escalabilidad, ya que tenemos información que crece con un mayor ritmo. Azure se puede acoplar a nuestro negocio, a nuestros servidores, a nuestras máquinas virtuales y dependiendo de lo que nosotros tengamos en cuanto a recursos, se puede acoplar directamente y ofrecernos justo lo que necesitamos. ¿Cuáles son las causas principales en los desastres de TI? Como les había comentado hace un ratito, las fallas humanas es uno de los principales.
¿Por qué? Porque nosotros podemos borrar una carpeta y tal vez se queda en la papelera, pero si nosotros no nos dimos cuenta que lo eliminamos hasta el momento que lo necesitamos y tal vez en ese momento la papelera pues ya se eliminó, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos una solución de continuación del negocio, de backup, de site recovery, pues directamente perdemos la información y depende de la criticidad que tenga, pues puede ser muy grave. Las fallas de TI igual no estamos exentos, puede fallar el hardware, puede fallar el software, como se suele decir, pues son fierros, no, nunca sabemos lo que va a suceder. A veces puede estar un servidor en producción durante años y no pasa nada. Tenemos la confianza de nosotros poder seguir trabajando ahí, pero de repente aplicamos un parche, actualizamos, reiniciamos y ¿qué pasó? Ya no prendió. ¿Qué pasó? No, no sabemos, empezamos a revisar y directamente el servidor ya no sigue funcionando. Esto pasa muy seguido. Entonces siempre hay que tener un segundo camino, un plan B, para poder nosotros levantar este servicio nuevamente y continuar con el negocio. Fallas eléctricas, lo mismo, son fierros que están conectados a la luz. Puede fallar una pieza, puede fallar directamente una fuente de poder o una refrigeración. Pues entonces aquí estamos ya bastante preocupados por la cantidad de fallas que podemos tener. En fallas eléctricas, pues incluye también la refrigeración, como les había dicho. No puede que el servidor esté funcionando correctamente, pero si la refrigeración en algún momento llega a fallar, se calienta de más, se quema una pieza y lo mismo, perdemos el acceso. Tal vez nosotros tenemos piezas de respaldo, pero si no llegamos a tener una en específico, ¿qué va a pasar? Pues esperar tal vez horas, días, semanas para volver a echar a andar este servidor. Inundaciones. Igual, pues, aunque parezca un poco raro, es a veces muy común las inundaciones en los sites, en los centros de datos. ¿Por qué? Porque tal vez falló la refrigeración o es subterráneo, dependiendo de lo que estemos aquí trabajando el escenario, pero también es una de las causas principales. Y por último, los ciberataques. Igual aquí nadie está exento. Podemos ser foco de un ciberataque y en ese momento perder todo lo que hemos trabajado. Ahora, ¿qué podemos respaldar cuando nosotros estamos hablando de Azure Backup? Podemos respaldar máquinas virtuales de Azure, servidores o clientes que tenemos on-premise. Azure Files, que para los que no conozcan Azure Files, sería como una solución parecida a las carpetas compartidas de red que nosotros tenemos configuradas. Simplemente que aquí pues no debemos estar en una red corporativa para poder utilizarla, simplemente con tener acceso a Internet. Nosotros podemos tener ancladas unas carpetas en donde nosotros podemos estar transfiriendo información de manera segura y a esto también le podemos hacer un respaldo de ya sea diario, semanal, mensual, como lo queramos. También SAP HANA en máquinas virtuales de Azure, SQL Server en máquinas virtuales de Azure, Azure PostgreSQL Servers, blobs de Azure, que igual aquí para los que no lo conozcan, blob storage son cuentas de almacenamiento de datos no estructurados en donde podemos guardar cualquier tipo de información. Si para nosotros es viable guardar contenido multimedia, tal vez videos de webinars, de sesiones, a esto le podemos estar haciendo backup continuamente. También pues a los discos de Azure. ¿Por qué diferenciamos las máquinas virtuales y los discos? Porque nosotros podemos aplicar una configuración a una máquina virtual de Azure completa, es decir, su disco C, su disco D, su disco E, o únicamente a un disco le podemos aplicar el backup si nosotros lo queremos hacer de esta manera, igual puede ser para disminuir costos. Ahora vamos a ver una pequeña demo, que es lo más interesante, meternos al portal, ver cómo funciona y de igual manera cómo podemos nosotros estimar este servicio. ¿Por qué lo llamamos estimar y no cotizar? Porque como sabemos con Azure es un esquema pay as you go, pagamos por lo que utilizamos. No es lo mismo pagar el servicio en un mes que tiene 31 días a un mes que tiene tal vez 28, como fue el mes pasado. Entonces es una estimación que nosotros hacemos de acuerdo al escenario que tenemos. No es una cotización porque los precios pueden cambiar, e incluso pueden disminuir. Entonces vamos a pasar al navegador y vamos a revisar esta parte.
No sé si mucho, si ustedes lo conozcan, pero bueno, esta es la calculadora de precios de Azure. Aquí nosotros vamos a encontrar máquinas virtuales, cuentas de almacenamiento, Azure SQL Database, tenemos organizado todo por cómputo, redes, almacenamiento, web, o nosotros podemos utilizar directamente el buscador. Aquí nosotros vamos a tener el escenario que estamos armando. En este caso vamos a revisar lo que es Azure Backup. Vamos a abrir un, una opción de backup. Ok, aquí ya lo tenemos. Igual muy rápido vamos a explicar brevemente cómo es que funciona. Para nosotros podemos tener un servicio en Azure, debemos elegir la región en donde están nuestros recursos. ¿Qué región debemos elegir? No hay una respuesta correcta, simplemente hay diferentes regiones que de acuerdo a donde estemos nosotros situados globalmente, va a ser mejor o tal vez un poco peor, dependiendo de lo que es la latencia. Si nosotros tenemos una menor latencia, pues vamos a trabajar mejor. En este caso, pues hace poco se abrió la región de México Central, que es una región situada en Querétaro, en donde nosotros tenemos una latencia muy baja y podemos trabajar directamente aquí. Como lo habíamos visto, nosotros tenemos diferentes tipos de backup. Podemos elegir una máquina virtual de Azure, un blob de Azure, servidores locales, archivos de Azure, justamente lo que acabamos de ver. En este escenario vamos a hacer una pequeña prueba con una máquina virtual de Azure. El tipo de directiva de copia de seguridad, tenemos un estándar y un mejorado, pero ¿cuál es la diferencia? A veces nada más vemos la información, pero no conocemos realmente cómo es que funciona y es justamente lo que vamos a ver. Cuando nosotros estamos seleccionando el tipo de directivas estándar, nosotros podemos crear copias de seguridad una por día. Si nosotros quisiéramos hacer tal vez copias de una por hora, pues elegimos el mejorado. Esta opción nos permite a nosotros tener más copias de seguridad por día y lo mismo aplicándolo a semanales, mensuales, anuales. ¿Cuál sería la diferencia realmente si yo la tengo por día, por hora? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos configurada Azure Backup y se hace la copia de seguridad todos los días a las 12, a las 11 de la mañana, vamos a ponerlo. Si la copia la tenemos a las 11 de la pero tal vez a las 4 de la tarde nosotros sufrimos un ataque de ransomware, perdemos el acceso al servidor y ya no podemos continuar trabajando, ¿qué podemos hacer si tal vez a las 11 todavía no había pasado esto? Bueno, regresamos a un punto anterior. Pero ve qué va a pasar con el servidor si tal vez es una base de datos que se está actualizando continuamente. Vamos a perder la información que está de las 11 hasta las 4 que sucedió este problema. Todo lo que ya trabajamos en el día, pues lo vamos a perder. No se compara a perder unas horas de trabajo, a perder todo el servidor con toda la base de datos que tal vez no tiene una copia, no tenemos la información respaldada en otro lugar. Simplemente no se compara. Pero si nosotros tuviéramos un tipo de directiva mejorado en donde lo hacemos cada hora la copia de seguridad, pues no va a ser lo mismo perder una hora de información a perder tal vez 5 o 6 horas de que en lo que estamos trabajando. Entonces vamos a poner que en este escenario pues tenemos un tipo de directiva estándar. Vamos a tener una copia por día. Aquí vamos a seleccionar las instancias. Si nuestro servidor tiene un disco de 128 en C y otro disco de 128 en D, aquí tendríamos que seleccionar 256 gigabytes. Aquí se me fue un cero. Si nosotros ya estamos cubriendo el total de almacenamiento, aquí tenemos que el precio pues es de $11. Este es un estimado, esta es la calculadora de precios de lista de Azure. Nosotros podemos aquí configurar las directivas. Si queremos que las copias diarias se almacenen por 30 días, bueno, pues lo hacemos de esta manera. Si nosotros queremos que las copias semanales se almacenen durante 4 semanas, pues lo hacemos de esta manera. Y también queremos copias mensuales que se guarden por 3 meses. Así de esta manera nosotros ya estamos teniendo mayor protección de nuestra información, porque no solamente vamos a tener una copia diaria que se almacena por 30 días, el mínimo es 7, el máximo es 30 en este caso. Si nosotros queremos tener también las semanales mensuales, pues lo configuramos de esta parte y tenemos mayor alcance para en caso de necesitar recuperar ya sea algún archivo, alguna carpeta
o simplemente entrar a una base de datos y extraer la información porque tuvimos un incidente y se perdió la información, pues de esta manera ya nosotros tenemos mayor alcance en días, semanas, incluso meses de copias anteriores. Eh, Aquí, pues las instantáneas son copias de seguridad que nos permiten hacer una restauración más rápida y por lo regular, pues siempre tenemos una, es el mínimo. Y bueno, aquí es un poco complicado estimar porque tal vez en el servidor nosotros tenemos poca transferencia y realmente el promedio diario de datos modificados pues es bajo, pero tal vez en un día del mes vamos a tener mayor transferencia y ya pues puede cambiar a moderado, que como vemos cambia el precio, pero pues no es tan alto lo que cambia. Entonces, es un poco complicado, yo suelo dejarlo en moderado, ¿por qué? Porque puede que unos días sea menos, otros días sea más, y de esta manera pues no nos afecta directamente. Ahora, la redundancia, ¿qué es la redundancia dentro de Azure? Cuando nosotros estamos hablando de cuentas de almacenamiento, tenemos diferentes tipos de redundancia. Vamos a verlos muy rápido también, nada más para que les quede claro. LRS es redundancia local. En el mismo centro de datos donde nosotros tenemos nuestros recursos, tenemos tres copias de información. Si un disco de Microsoft se daña, entra el disco 2. Si el disco 2 se daña, entra el disco 3. Mientras se hizo el cambio al disco 3, pues ya se restauró el disco 1 y disco 2 y de esta manera, pues a nosotros no nos vamos a dar cuenta de esta parte, pero bueno, es redundancia que tiene Microsoft. Si nosotros seleccionamos CTRS, redundancia de zona, en el mismo centro de datos, es como si lo viéramos que tienen tres edificios. Se tiene refrigeración, energía eléctrica y red independiente. Si tiene problema de red, tal vez, pues entra la copia 2, que podríamos decirlo que está en otro edificio porque todo es independiente, entra la copia 2. Si en ese edificio tal vez hubo un problema de suministro eléctrico, bueno, entre el edificio 3. Y de esta manera, cuando se hace el cambio, pues ya se restauraron los dos anteriores, porque no suele ser tan seguido que pase esto. Y de esta manera, pues nosotros tenemos la información más segura. GRS es redundancia geográfica. Se tiene una copia en otra región global hablando. Entonces nosotros podemos tener nuestra región primaria en México, pero la secundaria puede estar en Europa. Y de esta manera, si llega a pasar algo en México, pues la información también está segura en Europa y de esta manera tenemos tres copias más en este sitio. Y la RAGRS es la redundancia geográfica de zona. Se puede decir que de la misma manera que nosotros teníamos la de zona, que son tres edificios diferentes, lo tenemos, pero en otra región geográfica. De esta manera ya tenemos mayor protección en la región primaria y en la región secundaria. Por defecto siempre vamos a tener el RS, es la básica, la local, y de esta manera pues nosotros tenemos la información un poco más segura. Si nosotros quisiéramos algo un poco más seguro, pues como vemos van cambiando los precios un poco, pero realmente no es tan alto cuando estamos hablando de información pequeña, cuando son 256 gigabytes. Si nosotros estamos hablando ya de tal vez 10 terabytes, pues sí puede ser un costo bastante considerable. Aquí, bueno, ya vimos cómo se estima lo que es backup. Nosotros seleccionamos las copias diarias, cuánto se va a almacenar, copias semanales, cuántas semanas se va a almacenar. Incluso aquí tenemos la opción de anuales. Si nosotros lo dejamos en cero, es como si no lo tuviéramos habilitado. Ahora vamos a pasar al portal de Azure. Aquí yo tengo una suscripción que es de CompuSoluciones, en donde nosotros hacemos algunas pruebas, algunas demos y bueno, podemos estar aquí trabajando. En este caso, vamos a ver lo que es esta máquina virtual que no tiene habilitado backup, pero yo se lo quiero habilitar porque necesito que esta información esté segura en todo momento. Cuando nosotros entramos al recurso, pues tal vez ya muchos de ustedes conocen el portal de Azure, tal vez no. Bueno, este es el portal. Tenemos aquí algunas opciones principales. Tenemos la barra de búsqueda, los servicios que recientemente utilizamos y de la misma manera los recursos recientes. Cuando nosotros tenemos una máquina virtual, me fui un poquito rápido, pero igual para que les quede más claro. Aquí vamos a tener nosotros las máquinas virtuales. Yo tengo dos, esta que se llama TestVM, donde ya tengo habilitado lo que es backup, y esta que se llama AZ-Test Hyper-V, en donde es de un tema anterior, pero igual aquí no tengo habilitado backup.
Cuando nosotros entramos, pues aquí tenemos la información general. Esta máquina es una D8S B3 que tiene 8 virtual CPUs, 32 GB de RAM. Nosotros vamos a tener diferentes opciones aquí para conectar, para redes, para configuración, disponibilidad y escala, seguridad, copias de seguridad. Es justo aquí donde quiero llegar. Si nosotros tenemos aquí la opción de backup, podemos habilitarlo. Como vemos aquí, directamente nos da la opción de crear un vault. Un vault sería como una cuenta de almacenamiento en donde nosotros vamos a estar haciendo las copias de seguridad. Y justamente como se los había comentado, aquí tenemos la estándar, que es donde solamente nos permite una copia al día. Aquí dice copia de seguridad una vez al día. Y la mejorada nos permite varias copias al día, entre otras mejoras que tenemos. Ahora, si yo quisiera habilitar estándar o mejorado, pues puede editar la directiva. La directiva es donde nosotros vamos a seleccionar cuántas copias se van a hacer de esta máquina virtual. Nosotros podemos ponerle un nombre o se genera un nombre de forma aleatoria. Yo les recomendaría ponerle un nombre para identificarlo, porque a veces pues podemos tener únicamente una copia de seguridad de una máquina virtual, pero también podemos tener dos, tres, cuatro máquinas virtuales. Y si nosotros queremos entrar a una copia de seguridad y vemos que se llama Daily Policy M87KGXPU, pues no lo vamos a identificar tan fácilmente, aunque sí podríamos hacerlo porque tiene una dependencia. Lo mejor es ponerle el nombre de la máquina virtual, que está, me parece que se llama Hyper-V. Lo podemos dejar de esta manera. Ahora, aquí nosotros podemos tener copias diarias y semanales. Yo elijo a qué hora se hace la copia y también muy importante aquí, siempre hay que tener la zona horaria correcta, porque si nosotros hacemos una copia de seguridad y estamos en una región distinta, tal vez nosotros queremos recuperar a las 4 de la tarde una copia de seguridad, pero está en una región diferente, pues tal vez a la hora que le demos clic ahí, pues ya va a tener otra información porque no estamos alineados a la zona horaria. Entonces, igual aquí, nada más hay que bajar un poco, buscamos Guadalajara, Ciudad de México, que es en mi caso. Si es en su caso, pues pueden poner la que sea de su preferencia, y de esta manera pues nosotros ya podemos aceptarlo. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener copias por hora? Porque justamente lo que les había comentado de que nosotros podemos tener una copia 6 horas atrás, pero sufrimos un ataque, perdimos un archivo y lo necesitamos recuperar sin perder información. Pues aquí tenemos la opción de mejorado. Y al momento de tener un mejorado o enhanced policy, aquí nosotros ya vamos a poder tener la opción de cada hora. Entonces, quiero que sea a las 8 de la mañana, que se programe cada 4 horas, que dure 12 horas, que dure 4 horas y la zona horaria. Ahora, ¿qué pasa si aparte de estas copias que se van a hacer cada hora, yo quiero hacer copias semanales? Bueno, pues aquí tenemos la opción. Retención de punto de copia de seguridad semanal sin configurar. Si nosotros lo habilitamos, directamente nos pregunta, ¿cuándo quieres que se haga tu copia semanal? ¿Los lunes, los martes, miércoles, domingo? Está bien el domingo. ¿Cuántas semanas se van a almacenar? Tal vez 4, como lo habíamos visto en la calculadora. Pero también quiero copias mensuales. Ok, entonces se va a hacer la primera semana o se va a basar en días. ¿Qué día del mes se va a hacer? Pues quiero que se hagan todos los días 15. Ok, ¿y cuántos meses se va a almacenar? Únicamente 3. Y también copias anuales también podemos poner. Entonces, igual aquí, basado en semana, basado en día, yo quiero que se haga todos los meses, el 15 también. ¿Y cuántos años se va a almacenar? Pues aquí podemos ver que de inicio ya nos está dando una copia que se va a almacenar durante 10 años. Si nosotros nos preguntamos, uy, ¿cuánto nos va a costar almacenarlo por 10 años? Justamente aquí nos podemos apoyar de la calculadora. Si nosotros hacemos una copia que se va a almacenar por 10 años, justamente lo que tenemos ahorita, 30, 4, 3 y 10 años. Si nosotros vemos aquí, pues realmente el costo es de $27. Entonces, hablando de que una copia de seguridad se lo va a almacenar por 10 años, pues realmente no es tanto lo que nos está costando. Este precio es mensual, sería un estimado mensual. Pero entonces estamos hablando de que de esta manera, pues nosotros podemos tener unas copias de seguridad almacenadas por cierto tiempo, que pues en este caso no las voy a habilitar, pero pues yo ya podría activarlo directamente. ¿Y qué pasa aquí? Pues empieza a crear el recurso.
Nos pregunta aquí el nombre del vault, que es la cuenta de almacenamiento, el grupo de recursos, el tipo de política y directamente puedo habilitarlo. Ahora, ¿qué puedo hacer con una copia de seguridad? Vamos a verlo, porque yo ya tengo esta máquina virtual que ya lo tiene habilitado. Y como vemos directamente aquí me mandó, pero bueno, cuando nosotros entramos tenemos la información general. Esta es una máquina virtual que yo hice nada más para esta prueba, que incluso la tengo aquí conectada, ahorita les comento por qué. Pero bueno, aquí tenemos que es una máquina con Windows 11 Pro, no está limitado a que sea Windows Server. ¿Por qué? Porque pueden ser servidores o clientes. Esta máquina virtual tiene dos Virtual CPU, tiene 8 GB de RAM. Si nosotros nos bajamos esta parte de backup, aquí vemos que yo tengo tres copias ya de seguridad. Una se hizo el día 12 a las 7:01 p.m., el otro el día 12 a las 10 p.m. y el día 13 a las 8:05 de la mañana. ¿Por qué? Porque la directiva yo le puse que se hicieran a las 8 de la mañana. A veces preguntamos, ¿cuánto tarda en hacer una copia? Ah, bueno, pues tardó 5 minutos. Muy importante comentarles, cuando nosotros habilitamos backup, la primer copia se hace completa, es decir, copia todo el disco que nosotros tenemos. Si es de 128 gigas, bueno, 128 gigas va a pesar. La segunda copia, la tercera y las siguientes se hacen incrementales. ¿Qué quiere decir que son incrementales? Que nosotros la información que hayamos movido de ayer a hoy, es decir, guardé tal vez tres archivos, modifiqué uno y eliminé cuatro. Bueno, únicamente de la copia de ayer nos va a sustituir lo que eliminamos, lo que le modificamos y nos va a agregar la nueva. Entonces, dependiendo del movimiento que se tenga, puede que tarde más, puede que tarde menos. Pero sí, la primera copia es completa, la segunda ya es incremental. Entonces, aquí yo veo que tengo ya tres copias. ¿Qué puedo hacer con una copia? Aquí tengo los puntitos y aquí nos da la opción de restaurar máquina virtual. ¿Qué pasa con esta opción? Bueno, podemos crear o reemplazar existente. Si nosotros dejamos en crear, vamos a crear una nueva máquina virtual con la copia de seguridad que yo ya tengo aquí almacenada. Es decir, no vamos a sustituir la máquina de origen. ¿Por qué está esta opción? Porque en caso de que nosotros perdamos información importante, pero el servidor sigue en producción, pues no podemos regresar a ese punto y dejar de trabajar, sino que aquí lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva máquina virtual, entrar con las mismas credenciales que tiene, ¿por qué? Porque es la misma copia, es exactamente el mismo servidor. Entramos, recuperamos, tal vez entramos a la base de datos, exportamos la información y de esta manera ya, pues la máquina ya no es útil para nosotros, la eliminamos. Pero, ¿qué pasa si realmente sí quiero sustituirlo? Ah, pues vamos a reemplazar los existentes, selecciono la máquina virtual que vamos a reemplazar y de esta manera regresamos a un punto. Sería útil tal vez si el día viernes tuvimos un problema y el domingo, que si no trabajamos sábado y domingo, el domingo queremos regresar a ese punto porque tal vez perdimos información. Ah, pues no perdemos nada, simplemente regresamos a ese punto y podemos seguir trabajando. Y otra opción que a mí me gusta mucho, pero no voy a poderla mostrar en mi computadora, pero sí en una máquina virtual, es recuperar la información. Aquí estoy ya en la máquina virtual, justamente es la que se llama test. Aquí pues lo podemos ver, que estoy dentro de la máquina. Vemos que aquí pues estoy conectado. Mi laptop por políticas de la empresa no permite ejecutar scripts. Entonces ahí entramos en un tema, pero dentro de la máquina virtual pues sí vamos a poder hacerlo. Entonces entramos a test, entramos a backup y podemos recuperar archivos sin necesidad de crear una nueva máquina virtual o sustituirla. Si nosotros seleccionamos aquí una de las copias de seguridad, nos da la opción de recuperación de archivos. Aquí vamos a descargar un ejecutable, que es justamente un script que nos está creando una conexión cifrada con un túnel para que nosotros nos podamos conectar y anclemos el disco que tiene la máquina virtual como externo. Como vemos aquí, pues yo puedo entrar a esta máquina y únicamente tengo mi disco C y tengo mi almacenamiento temporal, que la mayoría de máquinas virtuales dentro de Azure tienen, pero no es recomendable utilizarlo porque es un disco que
como lo dice el nombre, es temporal. Llega un momento en el que todo lo que está aquí dentro se elimina. Entonces no es viable utilizarlo realmente. Entonces aquí yo ya estoy creando lo que es mi script. Aquí dice generando script y contraseña. No sé si se vea bien, le voy a hacer un poquito de zoom para que no batallemos aquí a ver la información. Está generando script y contraseña, la descarga comenzará en un minuto. Se empieza a generar toda la información, a crear el túnel, nos va a generar una contraseña que nosotros tenemos que copiar y de esta manera conectamos. Miren, aquí ya terminó, vamos a descargar el script, lo tenemos aquí, creo que sí es este de arriba, y nos genera una contraseña que vamos a copiar. Nos abre una pantalla CMD, nos dice teclado contraseña. Pegamos y empieza a hacer una validación de sistema operativo, de conectividad, de el cifrado que tiene que hacer la información. Empezamos a checar los discos, el storage pool, y nos dice, creo que no desconecté la sesión anterior. Denme un segundo. No, creo que me equivoqué de archivo. Vamos a descargarlo nuevamente para que puedan verlo, porque esta opción sí está muy interesante. Vamos a quitar estos dos y descargamos nuevamente. Vamos a teclear la contraseña que se generó. Hoy creo que dejé una sesión abierta en la otra máquina. No sé si podamos verlo, pero déjenme ver si puedo solucionarlo rápido. Pero bueno, lo que nos hace esto es conectarnos los discos. Aquí directamente podemos entrar como si fuera un disco C, recuperar los archivos, pasarlos a una máquina física para que de esta manera pues nosotros podamos recuperar la información, el archivo, la carpeta, sin necesidad de crear máquinas virtuales o de crear o de sustituir más bien la imagen que tenemos actualmente y de esta manera pues poder seguir trabajando sin mayor detalle. Creo que sí dejé una sesión abierta porque la estuve probando en varios equipos, porque en mi equipo principal, como les dije, no tengo permitido la ejecución de scripts, estaba batallando un poco y creo que lo dejé en otra laptop abierta. Esto, bueno, no les va a pasar a ustedes porque directamente lo van a hacer en un mismo equipo, pero cuando nosotros ya estamos dentro de las carpetas y terminamos de recuperar la información, simplemente le damos clic en desmontar discos y de esta manera pues ya podemos seguir trabajando de manera normal. Los discos que en este caso pues no lo tuvimos, pero los discos que nos salen aquí se desconectan directamente, aquí empieza a hacer un proceso y podemos seguir trabajando sin mayor problema. Y bueno, déjenme ver si puedo solucionar esto mientras continuamos con la presentación. Vamos a cerrar esta parte. Ok, entonces ya vimos más o menos cómo es el funcionamiento de backup. Como vemos, pues es una opción bastante interesante, es una opción económica y que puede ser viable para las copias de seguridad que nosotros hacemos, ya sea en un servidor, en un cliente. Muchas veces buscamos opciones para hacer copias de seguridad, tal vez de la máquina de un directivo, en donde pues puede ser que el equipo deje de funcionar en algún momento o que pues pueda ser víctima de cualquier tipo de ataque. Y nosotros podemos ya tener copias de seguridad no solo de servidores, también de clientes, de bases de datos, de SAP HANA, de cuentas de almacenamiento, de Azure Files. A todo esto le podemos aplicar lo que es el backup. Es como les digo, la opción económica de la continuidad del negocio. Vamos a ver qué otras opciones de backup. Esto es muy rápido ya. eh, ¿Qué otras opciones de backup tenemos con Azure? Sin ser directamente Azure Backup. Nosotros tenemos Azure Storage, que es la posibilidad de crear cuentas de almacenamiento en Azure, que tienen conectividad directa o nativa a lo que es Beam Backup y Replication, versión 10, versión 11. Podemos almacenar aquí, tenemos almacenamiento local limitado, histórico de copias de seguridad. También tiene integración nativa con Mirror Backup, que son copias exactas en nube, Beam Backup para M365, en donde podemos almacenar Exchange, OneDrive, SharePoint y Teams. De esta manera, pues podemos también utilizar Azure, aunque no sea directamente
el servicio de Azure Backup. Ahora vamos a ver lo que es Site Recovery, que es otra opción también bastante interesante. Y bueno, con Site Recovery facilitamos que nuestras empresas sigan haciendo negocio durante las interrupciones de TI. Site Recovery implementa procesos de replicación, conmutación por error y recuperación, manteniendo las aplicaciones activas durante las interrupciones planeadas y no planeadas. Aquí tenemos algunas de las ventajas que tenemos con Site Recovery, que principalmente son de implementación y administración sencilla. Ahorita, como ya vimos en el portal, pues realmente manejar la información dentro del portal, modificaciones, pues todo es muy intuitivo, es una opción ya gráfica, en donde si queremos también lo podemos trabajar mediante comandos, pero ya tenemos una interfaz gráfica, nos facilita mucho trabajar con el portal de Azure, ya sea para crear recursos, modificar los mismos recursos, hacer algún cambio, extraer información, todo ya es muy sencillo con la interfaz gráfica. La otra ventaja que tenemos es la reducción de costos de infraestructura. Como les había dicho, pagamos por lo que usamos únicamente. Y reducción al mínimo del tiempo de inactividad con una recuperación confiable. Azure Site Recovery trabaja diferente a comparación de backup. En un momento lo vamos a ver. ¿Cómo funciona Site Recovery? Aquí armé un escenario un poquito básico, pero de esta manera creo que va a quedar muy claro porque a veces decimos, bueno, pues las dos son para copias de seguridad, pero realmente no. Azure Backup es para copias de seguridad. Azure Site Recovery funciona de una manera diferente, que lo vamos a ver aquí. En este escenario tenemos dos servidores físicos en donde nosotros queremos replicar, que es diferente replicar a hacer una copia de seguridad, replicar en tiempo real todo lo que estamos haciendo, lo queremos mandar a la nube de Azure. Entonces, todo lo tenemos que replicar, toda la información, todos los cambios que hacemos, las consultas en una base de datos, todo lo que estamos haciendo necesitamos replicarlo a la nube. ¿Y cómo lo vamos a hacer esta parte? Si nosotros pues tenemos información crítica, tenemos información que tal vez es compleja y no queremos que llegue a manos equivocadas, pues esto lo vamos a hacer a través de una VPN. Con la VPN vamos a tener un túnel seguro cifrado en donde la información va a estar segura en todo momento. Entonces, si nosotros tenemos los servidores y quiere llegar la información a Azure, la replicación, necesitamos una VPN. Un caso diferente, si nosotros queremos tener, porque también podemos aplicar Site Recovery a máquinas virtuales de una región a otra, si la información ya está en Microsoft, es decir, es una máquina virtual que ya tenemos en Azure, no necesitamos una VPN porque ya está en la misma red de Microsoft. La VPN es únicamente cuando nosotros estamos hablando en el escenario de que tenemos servidores físicos, servidores on-premise. Entonces, ya nosotros tenemos la manera de mandar la información de la replicación a Azure. En todo momento, la información que nosotros estemos modificando ya va a estar dentro de Azure. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre una falla? Cuando ocurre la falla, directamente cuando detecta Azure que se deja de replicar y los servidores están caídos, levanta máquinas virtuales temporales. En este momento, pues todas las conexiones, los usuarios con una configuración previa se pasan a las máquinas virtuales temporales para seguir trabajando. En este caso, sí tendríamos, o sea, no sería transparente, por así decirlo, si nosotros notaríamos que se dejó de trabajar en los servidores físicos, porque pues en lo que tarda en encender una máquina virtual, tal vez sea 30 segundos, un minuto a lo mucho, pero sí notamos esta desconexión. Estos 30 segundos, un minuto, dejémoslo hasta 5 minutos, pues es viable siempre y cuando nosotros podamos seguir trabajando, porque si nosotros, ya sea que sufra un ataque ransomware, que tenga un problema ¿cómo se le llama? eh, de refrigeración, que sea un problema de refrigeración en donde realmente ya no es directamente el problema de los servidores, sino ya con un proveedor tal vez externo, pues no es tan fácil decir, pues ven rápido, porque tengo problemas, pues a veces incluso el tráfico nos puede afectar en esta parte. Entonces,
es viable tener las máquinas virtuales temporales y únicamente perder estos 5 minutos en lo que prenden estas máquinas virtuales, se conmutan a todos los usuarios para que puedan seguir conectándose a los servidores, pero en este caso ahora las máquinas virtuales temporales, para que nosotros podamos seguir trabajando. ¿Qué pasa cuando el problema se resuelve, los servidores vuelven a encender? Bueno, en este caso, pues vuelve la carga de trabajo, se transfiere todo lo que ya hicimos, todo lo que trabajamos mientras los servidores estuvieran apagados, pues todo esto se tiene que transferir y nuevamente se redireccionan a todos los usuarios que tienen que estar conectados a los servidores. Ahora, ¿qué podemos nosotros replicar? Igual ahorita lo vamos a ver esta parte en la calculadora, donde tal vez lo dividimos en fases y de esta parte puede quedar un poco más claro. Ahora, ¿qué puedo replicar? Nosotros podemos, como les dije, máquinas virtuales de Azure de una región a otra. De esta manera, si una región sufriera un desastre que realmente nosotros ya no podemos seguir trabajando en esta región, bueno, podemos tenerlo en una región secundaria a miles de kilómetros, tal vez no va a ser la mejor experiencia porque la latencia va a ser un poco mayor, pero podemos seguir trabajando. También podemos replicar máquinas virtuales de VMware locales, máquinas virtuales de Hyper-V, servidores físicos, ya sea Windows o Linux, y máquinas virtuales de Azure Stack en Azure. También podemos replicar instancias de Windows de AWS a Azure, es decir, tener una opción en donde tenemos dos proveedores de nube y tal vez lo que tenemos en AWS también lo estamos replicando en Azure en caso de que pues, nos dejen de dar el servicio, poder encender estas máquinas virtuales temporales y seguir trabajando en Azure. Y también máquinas virtuales administradas por System Center y servidores físicos de un sitio secundario. Igual vamos a ver una pequeña demo en donde tal vez nos va a quedar un poco más claro. Regresamos a esta parte, regresamos a la calculadora y yo ya tengo aquí un escenario armado. ¿Por qué tenemos tres etapas de Site Recovery? Justamente por lo que les estaba comentando en el escenario que les estaba compartiendo, nosotros vamos a dividir esta estimación de costos, porque también es una estimación, no es una cotización, en tres etapas. Ya no es tan barato como backup, pero es una opción viable porque en caso de que nosotros dejemos de tener acceso al servidor, directamente se levantan las máquinas virtuales temporales y en cuestión de minutos, nosotros ya tenemos acceso nuevamente para continuar el negocio. ¿Qué necesitamos estimar aquí? Directamente instancias. Cada instancia tiene un costo de aproximado de $16. Como les había dicho, estos son precios de lista. Nosotros podemos tener una instancia, dos instancias, las que nosotros querramos. En este caso, este es un escenario real que trabajamos. El cliente necesitaba 5 instancias de Site Recovery que de inicio directamente cotizamos las instancias. Ok, esto ya está. Ahora, las máquinas, ya sea virtuales en sites de clientes o servidores físicos, necesitan estar replicando toda la información que se está trabajando en el entorno físico. Entonces, todo lo que tienen de almacenamiento se debe de transferir a Azure. ¿En dónde vamos a recibir o almacenar esta información? Necesitamos una cuenta de almacenamiento que son page blobs o blobs de páginas. Que de esta manera, los cinco, como les decía, este es un escenario real que trabajamos. Estas 5 instancias, estos 5 servidores tenían un uso de información de aproximado de 6.760 gigabytes, casi 7 teras, en donde todos los discos que tenía cada servidor pues estaban replicando. Entonces toda la información necesitamos el total de los discos en Page Blobs. Esta es una cuenta de almacenamiento distinta. No es como un disco de Azure o una cuenta normal de almacenamiento, pero esto es lo que necesitamos para que nosotros estemos replicando toda la información. Ok, ya tenemos dos recursos. El tercero es una máquina virtual muy sencilla que tiene un core 1.75 de RAM, como vemos aquí, y esta nos va a servir para que haga la función de domain controller. Necesitamos considerarlo para que toda la transferencia de información se esté haciendo de manera correcta. Ok, por último,
Este es opcional dependiendo de lo que estemos trabajando. Si son servidores físicos, sí necesitamos una VPN. Si son servidores de una región a otra o de un sitio a otro, pues tal vez aquí no lo vamos a necesitar, depende del escenario. Pero en este caso, pues como son servidores físicos, sí lo necesitamos, que es una VPN, VPN GW1, VPN Gateway, que se trabaja por 744 horas. 744 horas son 31 días del mes trabajando 24/7. Les decía, es una estimación porque tal vez el mes tenga 30 días y este pues no va a ser el costo total, nos puede costar menos, pero por eso es una estimación. Estos serían los recursos que se necesitan para nosotros considerar la etapa uno, que es la etapa de protección. Lo que nos costaría a nosotros tener este escenario de 5 instancias de Site Recovery con el total de, pongámoslo en 7 terabytes de información, nos estaría costando $787 mensuales. Este es únicamente el costo de protección. Entonces, aquí esto es lo que se nos va a cobrar mensualmente. Este es un escenario un poco grande porque son máquinas virtuales con mucho almacenamiento. Realmente si nosotros queremos uno, pues no se compara. Pero bueno, esto es lo que tendríamos que considerar como costo de protección. La etapa 2 es la etapa en donde ya ocurre el fallo. Vamos a regresar a esta parte. Dejémoslo en que la etapa uno únicamente es hasta aquí. Esta sería la etapa uno, en donde consideramos las instancias, la VPN, la máquina virtual que hace función de domain controller. Y vamos a pasar a la etapa 2, que es la etapa de falla en donde se levantan las máquinas virtuales temporales. En este caso pasamos a la etapa 2, en donde les decía, es un escenario real, entonces los recursos sí son adaptados al escenario que tenía el cliente, en donde necesitaba máquinas virtuales de 16 Virtual CPU, 64 GB de RAM y sus direcciones IP para que nosotros nos podamos conectar a estas máquinas. Son máquinas pues, un poco grandes. Esta, por ejemplo, es de 2.4, es un poco más sencilla, 4.16, 2.16. Pero, ¿cómo se considera este costo? ¿Cuánto tiempo me lo van a cobrar? Si es por pago por uso, aquí lo que estamos considerando son 3 días que dure este periodo de falla. Puede que sea menor, sí, puede que la falla dure 2 horas, 1 hora, pero también puede que sean 5 días, 4 días. No sabemos porque no sabemos lo que va a pasar a futuro. Justamente estamos previendo para poder darle continuidad al negocio, pero no sabemos cuánto va a durar, a menos que sea pues algo planeado, pero en este caso pues no sabíamos lo que podía durar y estimamos 3 días de servicio. Como vemos aquí pues tiene un costo de $112. ¿Por qué? Porque es una máquina virtual grande. O sea, es una con 16 virtual CPU, 64 GB de RAM. ¿Qué pasaría si en lugar de 3 días la falla dura uno? Bueno, pues este costo lo dividimos entre 3 y nos costaría $37. ¿Qué pasa si esta falla dura 5 horas? El costo de 5 horas de servicio son $7. Entonces, no es tan fijo el costo realmente porque no sabemos lo que va a pasar. En este caso lo estamos estimando con 3 días, pero puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y también depende mucho de lo que es el cómputo. En este caso lo dejamos en 3 como estaba, pero tenemos diferentes máquinas virtuales y las direcciones IP. Otro caso, aquí la máquina virtual que estamos estimando por 3 días tiene un costo de $13 porque es una máquina virtual más sencilla. Si mismo caso, únicamente lo necesitamos por 5 horas, ni $1 nos cuesta. Depende mucho de lo que vamos a estar aquí trabajando. Entonces, esta sería la etapa 2. Regresemos rápidamente en donde se levantan las máquinas virtuales temporales. Y la etapa 3 que es la etapa de retorno al origen, en donde envuelve la carga de trabajo, se redireccionan a los usuarios. ¿Qué se considera en esta tercera etapa? Necesitamos otra máquina virtual en donde va a ser el trabajo de regresar toda la información. Todo lo que se hizo en estos tal vez 3 días que estuvo la falla, todo esto lo vamos a seguir trabajando ya en los servidores de origen, que son los servidores físicos, pero toda la información que trabajamos debe de regresar para que nosotros tengamos toda la información completa.
¿Qué se considera? Es una máquina virtual con serie A8, que es una 8 cores 16 RAM, y se considera por 8 horas. ¿Puede ser menor? Sí, puede ser menor. Depende de la información que hemos trabajado, todo lo que se agregó de almacenamiento, pues todo esto debe de regresar. Se considera por 8 horas, tiene un costo de $6. Si tal vez en lugar de 8 horas nos costara un día, pues son $19. Depende mucho de la información que trabajemos. Y también se considera ancho de banda, que el ancho de banda a veces nos confundimos y decimos, ah, bueno, pues es la velocidad con la que vamos a trabajar, pero en este caso no, es la velocidad, no, no es la velocidad, sino es la transferencia de información. Cuando nosotros hacemos que vuelva la carga de trabajo, se tiene que mandar toda la información de Azure a los servidores físicos. Se debe de considerar todo lo que se trabajó. En este caso, pues nosotros estábamos considerando 500 gigabytes de transferencia, que aproximadamente son $32. Entonces ya entendemos un poco mejor que la etapa uno es de protección, la etapa 2, esto es lo que nos va a costar mensualmente. La etapa 2 únicamente se cobra en caso de que tengamos la falla y se levanten las máquinas virtuales temporales. Y la etapa 3 igual únicamente cuando ocurre una falla y vuelve la carga de trabajo. Esta máquina virtual se usa por 8 horas. Cuando se termina de transferir la información se elimina. Y el ancho de banda pues depende de lo que nosotros hayamos trabajado. ¿Ok? Y bueno, ahora ya vemos que podemos replicar. Y pues realmente esta sería la información que nosotros podemos compartirles a través de este webinar. Si llegan a tener cualquier duda, cualquier problema o quieren armar un escenario, pues con gusto lo podemos trabajar en conjunto con nuestro equipo Integrisys para poder darles a ustedes lo que realmente necesitan. Si es backup, si es site recovery, podemos armarles un escenario, revisarlo en conjunto, que les quede claro cómo funciona y incluso pues armarlo y ofrecerles el servicio de implementación y que ustedes pues ya no se preocupen por la configuración, sino que únicamente cuando tengan un error, tengan una falla, deje de trabajar un servidor, puedan seguir trabajando. No sé si Juan Carlos tienes algún comentario adicional o tenemos alguna pregunta. Sí, Antonio, muchas gracias. No sé si me escuchan, sí se escucha, ¿verdad? Sí, te escucho. Que había estado teniendo aquí un detalle creo que abrí demasiadas páginas que quería yo mostrarles, pero Antonio, pues muchas gracias. Mira, no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quiera abrir su micrófono o hacer alguna pregunta. Estamos sobre el tiempo, pero siempre hay un momento para responder cualquier duda que tengan, ¿no? Sí, igual si en el futuro pues tienen un proyecto, una duda puntual, pues con gusto lo podemos trabajar en conjunto con nuestro equipo Integrisys para que lo podamos revisar y que tengan la información completa. Y si hubiera alguna necesidad para hacer algún cálculo específico para las necesidades específicas que tuvieran en alguna de sus empresas, pues la intención es esta. Entonces, que salga este interés, que podamos hacer un cálculo y una propuesta específica. Y bueno, pues si es ahorita, que mejor. Si no, y si es para hacer un proyecto, un presupuesto, pues también lo podemos hacer. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por tu ayuda, por tu presentación y la sesión está siendo grabada, la vamos a terminar en este momento y después la vamos a compartir a todos y la vamos a publicar en nuestras redes sociales. Eh, el equipo de Intelis seguimos al pendiente y bueno, Antonio, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde.